Hola, nosotros somos del Instituto Tecnológico de Pochutla y vamos a presentar lo que es nuestro compilador. Ok, vamos a dar un concepto de qué es el analizador léxico. Dice que el analizador léxico es la primera fase de un compilador. Su principal función consiste en leer caracteres de entrada y elaborar como una salida de secuencia de componentes léxicos que utilizan el analizador sintáctico para hacer el análisis. Bueno, el analizador léxico y el analizador sintáctico van de la mano, que el sintáctico es la fase del analizador que se encarga de checar el texto de entrada en una base a una gramática dada. Lo que es el analizador semántico, este utiliza el árbol sintáctico de la información en la tabla de símbolos para comprobar la consistencia semántica del programa fuente con la definición del lenguaje. También recopila lo que es la información sobre el tipo y la guarda ya sea en el árbol sintáctico o en la tabla de símbolos. Una parte importante del análisis semántico es la comprobación, en donde el compilador verifica que cada operador tenga operandos que coinciden. Lo que es el código intermedio es el en el que el proceso de traducir un programa fuente a código destino, un compilador puede construir una o más representaciones, las cuales pueden tener una variedad de formas. Los árboles sintácticos son una forma de representación intermedia. Por lo general se utilizan durante el análisis sintáctico y semántico. Bueno, también de lo que lleva parte de nuestro código es la optimización. Esto como principal objetivo tiene la optimización es que el código se ejecute de manera más eficiente según los criterios que sería tiempo de ejecución y memoria utilizado. Su funcionamiento es que revisa el código generado a varios niveles de abstracción. Luego también tenemos lo más importante que ahorita sería, que es la fase final de un compilador, que es la generación de código objeto, que por lo general consiste en el código de máquina recalolizable o código ensamblador. Los principales aspectos que maneja esto son la administración de memoria, que sabe a qué cierto programa darle más prioridad a darle esa memoria, la selección de instrucciones, qué instrucción quiero que vaya primero, cuál después o cuál más importante, la asignación de registros y elección de orden de evaluación. Y a continuación mi compañero dará una breve explicación de lo que fue nuestro compilador que nosotros creamos. Ok, para poder crear el compilador se utilizaron en el caso pequeñas librerías que ya están establecidas. Por ejemplo, en el caso del Excel, aquí, por ejemplo, nos muestra lo que son los caracteres que se van a utilizar. En el caso de cómo retornar un valor, por ejemplo, de cómo declarar una variable. En el caso de la sintaxis, aquí en la sintaxis.com nos, nos muestra cómo va a estar estructurado nuestro código. Esta parte es la parte del analizador sintáctico. Es donde nos va a mostrar el inicio. Por ejemplo, el caso, en el ejemplo, dice que para poder iniciar un ejemplo, primero que nada, se va a tener que colocar un inicio. Y en el caso de la sintaxis sería inicio, abrimos una llave, ponemos la sentencia, finalizamos, fin, y cerramos con una llave. Dentro de las sentencias podemos encontrar las declaraciones, los if, las sentencias booleanas, sentencias if, sentencias de operaciones, while, do while, sentencias for, declaraciones de for. Y dentro de las declaraciones, por ejemplo, podemos encontrar identificadores de sentencia alimentador y identificadores de números, de suma, restas, multiplicación, entre otras operaciones. El Excel Flex lo único que nos va a decir prácticamente es el carácter que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el caso para que nos permita utilizar espacios, para que nos permita utilizar números del 0 al 9 para poder configurar
lo que es nuestro sistema numérico que utilizamos, el sistema decimal, para poder aceptar lo que son letras de la A a la Z, y en el caso de que sean mayúsculas o minúsculas. En el caso de los tokens, que anteriormente conocimos que eran comillas, líneas, carácter, hacer, W, for, sí, son letras, bueno, son palabras específicas o caracteres especiales que nos van a permitir identificar como lanzadores. Dentro de lo que es nuestro compilador, tenemos en el caso al diseño, y tenemos, por ejemplo, para poder guardar lo que es nuestros códigos, generar archivos. Para esto lo vamos a hacer nos vamos a ir al botón y nos va a dar una ruta. Nosotros vamos a elegir la ruta del documento donde deseamos guardar. Posteriormente, para poder seleccionar un archivo, tendremos que dar clic en abrir archivo y buscaremos en la ruta nuestros archivos que vamos a elegir. En el caso, en los ejemplos anteriores mostramos algunas sentencias que ya estaban declaradas, o en este caso algunos códigos de ejemplo que nosotros habíamos trabajado. Y en el botón de análisis lo único que va a hacer es analizar la parte léxica del programa. Una vez que compare con lo anterior mencionado, que era la parte del excerpt.q, si no hay ningún tipo de error en cuanto a la sentencia, nos va a decir que el análisis es correcto. Y si no, nos va a decir que tenemos algún tipo de error. En el sintáctico, nuevamente, es lo mismo, nada más la diferencia entre el sintáctico y el análisis léxico. En el léxico nos va a mostrar todas las palabras que son, por ejemplo, en la tabla de símbolos, y en el análisis en el análisis sintáctico nos va a mostrar la síntesis de cómo estuvo estructurado nuestro proyecto. Aquí, por ejemplo, en el botón de ejecutar, como anteriormente mencionamos, aquí van a aparecer lo que son los símbolos a través de lo que son las decimales, los puntos. Vamos a volver a tocar lo que son los tokens como identificadores para poder hacer las sentencias y también declarar lo que son las excepciones que va a permitir y lo que no va a permitir dentro de nuestro programa. Y como se le mostró anteriormente, para poder, en este caso, vamos a hacer una pequeña, como les dije, tenemos un botón de abrir y dentro del botón vamos a buscarlo en nuestra ruta. Por ejemplo, estos códigos nosotros ya los tenemos creados anteriormente, y voy a ocupar el ejemplo de la multiplicación. Por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos anteriormente mencionado que era un inicio, la declaración de dos variables, la multiplicación y lo que va a imprimir, que es la multiplicación. Una vez que demos a analizar, nos va a aparecer en la tabla de símbolos. Por ejemplo, la línea 1 nos dice un inicio, operador especial, que es una llave, la palabra reservada, que es un integer, que en este caso es entero, el identificador, que en este caso es X, el operador es igual a 40, y nos va a ir mostrando cada uno de los valores que anterior fueron mencionados. Y en el análisis sintáctico nos va a decir que el análisis es correcto, no tenemos ningún detalle, ya que evaluó en este caso el código. Y una vez que ejecutemos, nos va a dar que la multiplicación es igual a 80. Y por nuestra parte, esto sería nuestro compilador.